Le vamos entonces a dar la bienvenida a la doctora especialista que es Gabriela Rovira, médica, especialista, como decía, en endocrinología y diabetes, miembro del Comité de Diabetes y Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes. Muy bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué es la diabetes gestacional para que lo entendamos todos? La diabetes gestacional es una alteración de la glucosa, del azúcar en la sangre, que se diagnostica o es reconocida por primera vez en el embarazo, independientemente de la severidad de esta alteración. Puede ser que mujeres solo tengan una alteración que requiere dieta o que sea grave, severa y necesiten insulina en su tratamiento. ¿Qué es la diabetes? Qué buena pregunta. La diabetes, hemos dado por hecho que sabíamos que era la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece en personas que tienen cierta predisposición, en la cual hay una alteración en la secreción de insulina que puede ser absoluta o relativa. Por eso, dependiendo de esta alteración, vamos a tener pacientes con diabetes tipo 2, en los cuales hay insulina, pero no es suficientemente activa, o diabetes tipo 1, que son aquellos pacientes que tienen una deficiencia absoluta de insulina, por eso requieren insulina como tratamiento. Eso se da mucho en la infancia, ¿no? La tipo 1 de golpe... La tipo 1... No sé, conozco niños que de pronto un día para el otro su vida cambia y pasan a ser esos diabéticos, mientras que la tipo 2 la tengo más asociada al comportamiento y a los hábitos de vida y al paso de los años. Yo la asocio, no sé. Ahora no hay una diferencia tan estricta en cuanto a niños, adolescentes o adultos. Tanto niños y adolescentes pueden tener diabetes tipo 1, que es lo más común, pero hay diabetes tipo 2 en niños porque hay cada vez más obesidad pero en está niños y asociado adolescentes. también a la obesidad. Está asociado, la tipo 2 en niños está asociado a la Que obesidad. cada vez habrá más entonces. Cada vez hay más en nuestro país Entonces, y en el mundo entero. La insulina la segrega el páncreas y y nivela nuestra glucosa en la sangre. ¿Es eso lo que pasa? Exactamente. Okay. Y si no tenemos eso, tenemos que ayudarnos. Altera los niveles de azúcar en la sangre y cuando llega a ciertos valores, a eso se le llama diabetes. Y eso hace daño, es una enfermedad que puede ser silenciosa y hacer daño. Hace daño, sobre todo a nivel del árbol vascular, ese es el mayor. Quiere decir que daña corazón, riñones, terminaciones nerviosas en los miembros inferiores y la retina. Y puede afectar los ojos también. Llegado el caso de que no se trate ni se cuide la persona. Exactamente. ¿Qué creemos? ¿Que en el embarazo se descubren diabetes que las mujeres ya tenían o el embarazo tiene mecanismos que disparan la diabetes? Las dos cosas. Puede haber una mujer diabética que no lo sabe y queda embarazada y se diagnostica en el embarazo, o puede ser una mujer que estaba perfectamente normal, queda embarazada y por todos los cambios hormonales que ocurren en el embarazo que generan una insulinoresistencia, aparece diabetes en el embarazo. O sea, las dos opciones son posibles. Y un tercer caso es el caso de la paciente que es diabética, lo sabe, tanto la que está con insulina como la que está con medicación, y queda embarazada, que esa sería la diabetes pregestacional. Ajá. ¿Y una diabetes se detecta solo con un análisis de sangre en ayunas o requiere otras pesquisas, digamos? Con el análisis de sangre puede ser suficiente porque muchas veces no hay síntomas, entonces necesitamos el laboratorio. Y cuando los hay, ¿cuáles son los síntomas? Y los síntomas pueden ser variados, puede haber mucha sed, puede haber sensación de ganas de orinar tanto en el día como en la noche, debilidad, decaimiento, sensación de cansancio mayor al habitual, eso es lo más típico. Pérdida de peso. Eso te iba a decir, porque se asocia a la obesidad, pero de pronto una persona pierde mucho peso de golpe y también podría estar asociado. Podría estar asociado, en este caso ya es cuando los niveles de azúcar en sangre están muy altos. Okay. Valores más allá de lo normal, pero no muy elevados, pueden no traer síntomas y ese es el problema, que cursa en forma silenciosa, la enfermedad está, pero no nos enteramos hasta hacer un laboratorio. O sea que las causas de la diabetes gestacional estarían asociadas al gran movimiento hormonal que es un embarazo, ¿es eso? Y a la predisposición genética, o sea, hay alrededor de un 5% de mujeres que no tienen capacidad de hacer esta compensación que requiere el cambio hormonal que desarrolla el embarazo, y estas mujeres son las que hacen diabetes gestacional, no todas, solo las que tienen esta
incapacidad de la célula beta, que es la que está en el páncreas, de hacer este esfuerzo en el embarazo y compensar lo que debería aumentar para que el azúcar no se altere. ¿Factores de riesgo, además de esta predisposición genética, cuáles podrían ser? Y factores de riesgo son, hoy en día, la edad, más de 30 años, es un factor de riesgo, que es... Una cosa más para darle la razón a Pascualini, porque Pascualini hace tiempo que repite que está bien que por diferencias en la forma de vivir y cambios sociales las mujeres posterguen la maternidad por la realización, por la búsqueda de la pareja, pero sí está claro que el paso del tiempo no nos juega a favor. No, la edad, así como se altera el organismo y como nos vemos más grandes, también ocurre lo mismo en la capacidad del páncreas de secretar más insulina. Entonces la edad es un factor. Los antecedentes familiares de diabetes, la obesidad y el sobrepeso es otro factor. El haber tenido antecedentes de complicaciones en embarazos anteriores o hijos de más de 4 kilos. Ah, eso, ¿cómo es? Cuando una mujer ha tenido en embarazos anteriores algún tipo de complicación obstétrica o un hijo que pesó más de 4 kilos, tenemos que sospechar que algún tipo de alteración puede que ocurra a nivel de el metabolismo de azúcares y que puede que haya tenido diabetes en el embarazo. ¿Y cómo afecta a un bebito en formación esta patología? Desde el inicio del embarazo, si nosotros tenemos una mujer que tiene su azúcar, la glucosa alterada, el medio que le estamos ofreciendo al embrión no es el ideal. Entonces ya se va formando con una alteración que al principio puede generar algún tipo desde alguna malformación hasta en el futuro, en el medida que avanza el embarazo, un bebé que pesa más de lo que tiene que pesar en relación al tamaño de los papás. Bebés gordos sería. ¿Y eso también compromete el futuro de ese chiquito que nace? Eso es muy importante esto porque es lo que no es tan conocido, que en el futuro puede haber más riesgo de ese recién nacido que pesó más de 4 kilos. Puede ser más gordo en el futuro, puede tener obesidad, puede tener diabetes, puede tener algún tipo de intolerancia en los azúcares, o sea, tiene más riesgo a futuro. Y sin que la mamá sea diabética, ¿puede haber un bebito que nazca con más de 4 kilos y eso de todas maneras compromete el futuro del chiquito? Sí, hay causas se llama macrosomía a los recién nacidos de más de 4 kilos o más de 4 kilos y medio. Hay causas que no son por el azúcar, que tienen que ver con otros factores, no la diabetes. ¿Se puede tratar la diabetes en el embarazo igual que se trata cuando la mujer no está embarazada? Es decir, ¿cómo se trata la diabetes en general y cómo se trata en el embarazo? También depende, ¿no? Una diabetes tipo 1 siempre va a requerir insulina en forma inyectable. Sí. Sí. La diabetes en general tiene un tratamiento que se basa en 4 pilares. Una es la dieta, la otra es la actividad física, la otra es la medicación, que puede ser por pastillas o con insulina, y un cuarto punto son todos los controles que hace el paciente, desde pincharse y medirse su glucosa hasta los controles que hace con el médico, los laboratorios, los exámenes complementarios. En el embarazo es similar. Lo que pasa es que las pastillas no están aprobadas para su uso, entonces si con la dieta y con la actividad física no alcanza, pasamos a la insulina. Pero temporariamente. Es transitorio, salvo casos, lo menos frecuente es mujeres que quedan diabéticas. No es lo habitual. Lo habitual es que esta diabetes que se diagnosticó en el embarazo desaparece. En un 90% de los casos, las mujeres resuelven esta alteración cuando nace el bebé. Ahora, doctora, vio que hay gente que es muy obsesiva y sabe perfecto que quedó embarazada hace 15 minutos y hay otras personas que se enteran que están embarazadas a los 3 meses. Si esa mujer era diabética y durante esos primeros meses tomó sus pastillas, ¿tiene que preocuparse? No es lo ideal. Lo ideal es programar el embarazo. Y lo ideal es... O sea que una mujer que sabe que es diabética, a ver, eso lo ves en el consultorio, y tiene planeado tener un hijo. Diabetes, nosotros en cuanto a lo que hacemos le tenemos sumo respeto. Y eso lo manejamos con su endocrinólogo o endocrinóloga de cabecera porque es muy importante lo que
estamos diciendo acá, o sea, el embrión sometido a un exceso de glucosa es como ponerle mucha glucosa en el medio de cultivo cuando hacemos fertilización in vitro, o sea, son condiciones que no son las adecuadas que pueden traer problemas. Entonces, una buena regulación, una buena estabilidad de su diabetes antes de empezar a buscar el embarazo es fundamental. Que a su vez también el trastorno puede afectar su fertilidad, pero muchas mujeres diabéticas que no están compensadas pueden embarazarse. Entonces, hay que hacer la consulta para que el endocrinólogo, dentro de lo posible, estabilice el manejo de esa paciente como para arrancar en las mejores condiciones. Y después también las que tienen sobrepeso y están con su metformina o el tratamiento que corresponda por su diabetes tipo 2, también tenés la obligación de tratar de que esa mujer se ponga en condiciones del peso adecuado antes de encarar la búsqueda. Pero por eso es distinto la que viene en búsqueda de un embarazo de la que no está buscando y queda embarazada, quizás en condiciones no óptimas. Y cuando vas a hacer un tratamiento de fertilización in vitro o algo de cualquier tipo de complejidad, ¿cambia algo si la mamá es una diabética? ¿Hay algún cambio? Por supuesto, se acercan a la que es responsable y está bien controlada, se acerca diciendo, bueno, me quiero embarazar y se pone en manos del profesional que se va a ocupar de eso, aunque sea que se embarace naturalmente, y ahí se trabaja en conjunto con el endocrinólogo o la endocrinóloga para controlar no solo que esté todo bien, sino para después manejarlo durante el embarazo. Doctora Rovira, ¿es lo mismo tener alta la insulina, o creo que se llama resistencia a la insulina, que ser un diabético? Y en todo caso, si no es lo mismo, ¿es un anuncio de lo que va a venir? Sí, la insulinoresistencia sin diabetes es una situación que ocurre antes, es uno de los primeros pasos antes de la aparición de diabetes. Muchas veces hay insulinoresistencia y diabetes, pero en los primeros estadios de la evolución de lo que va a ser la enfermedad hay insulinoresistencia sin alteración de la glucosa. ¿Y eso cómo se sabe? Porque eso no se sabe en un análisis en ayunas solamente. No, hay algunas características que podemos tener en cuenta en cuanto al paciente, en cuanto a su peso, la distribución del tejido adiposo. En general son personas que tienen abdomen importante y piernas delgadas, pero hay personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, también lo podemos sospechar, mujeres que tuvieron diabetes en el embarazo, que siguen teniendo insulinoresistencia. Entonces ahí se pide una curva, algo un poquitito más sofisticado. Se puede pedir un laboratorio, una curva con dosajes de insulina, donde vamos a ver cómo está la insulinoresistencia o no. Una mujer que lleva curso un embarazo normal, ¿cuándo se va en búsqueda o cómo se hace la búsqueda esa y en qué momento para saber si esa mujer que lleva un embarazo que aparentemente viene todo normal, se hace el control y cómo se hace? Si en el primer trimestre el laboratorio inicial estaba bien, se espera a la semana 24 o 28, que es cuando hacen pico estas hormonas que cambian en el embarazo, y es donde hay que hacer una curva de glucemia. Ese es el momento de diagnóstico más habitual. Si en ese momento la curva da normal, pero esta mujer tiene muchos antecedentes y el bebé viene creciendo en forma importante, a pesar de que la curva haya dado normal, en la semana 32, que es otro momento también que tiene que ver con el mayor pico de estas hormonas, se repetiría la curva. O sea, no te sirve la glucemia, o sea, el dosaje de azúcar solo, sino que le haces siempre la sobrecarga. Le das de tomar glucosa y les volvés a sacar sangre para ver cuánto subió. Luego de y cómo bajó. Exactamente. Y los niveles para decir cuándo la curva está alterada. O sea, le sacás sangre a las 2 horas después de hacerle tomar la glucosa. ¿Y en qué valores decís que están por arriba de eso y que tienen un problema? Cuando la curva da alterada luego las 2 horas a un valor mayor a 140, hablamos de diabetes gestacional. No sería necesaria la curva si en ayunas tienen más de 100 en 2 oportunidades. En ese caso no sería necesario, pero si en ayunas está normal, la curva es patológica cuando da más de 140 a las 2 horas. ¿Y si ahí viene con la dieta normal, con el peso normal, le empezás insulina o cómo es? Si la curva da alterada, estamos confirmando que hay una intolerancia a los hidratos de carbono o diabetes gestacional. Ahí hay que darle una dieta, si es que la mujer no la venía haciendo, y observar qué pasa con la dieta. Existen unos aparatitos para medición en forma
ambulatoria, la mujer en su casa puede medirse la glucosa y ver los valores que tiene antes y después de comer. Si con la dieta y la actividad física, que en el caso de que la paciente pueda hacer caminata, pueda hacer algún tipo de actividad física, ayuda, si eso no alcanza, ahí es donde empezaríamos a agregar insulina. Para la mujer que tuvo diabetes y su embarazo, ¿es una mujer más predispuesta a que en el tiempo haga una diabetes? Sí. Lo que ocurrió en el embarazo nos está avisando lo que puede ocurrir en el futuro. Por eso es que hay que tenerlo como antecedente y controlarse cada cuánto. Luego del embarazo es muy importante a las 6 semanas hacer una reevaluación de lo que sucede. Es cuando las hormonas más o menos deberían haber vuelto a su lugar y no ser las culpables de ninguna alteración. Exacto, ahí ya sacamos el efecto del embarazo y lo que vemos es si esta mujer quedó con su metabolismo de la glucosa normal o alterado. Ahí, si le da normal, luego los controles van a ser en forma anual, como los chequeos. Perfecto. Dos preguntas antes de terminar para que quede claro. ¿Un hijo nacido después de un embarazo con diabetes, sí o sí va a tenerla? No. No. Eso quedó claro. ¿Y en el parto hay que tener cuidados muy especiales? En el parto hay que tratar de que la glucosa esté lo más cercano a la normalidad posible, tratar de que los valores estén entre 80 y 120, no más. Para eso se necesita, si es necesario, aplicar insulina durante el trabajo de parto, durante la cesárea. Y lo de respecto a los hijos, el hecho de encontrar la diabetes y hacer un buen tratamiento hace que los hijos de madres diabéticas nazcan sin problema, y que no nazca un hijo que tiene más de 4 kilos. O sea, si nosotros logramos prevenir, controlarlo a tiempo, seguramente este recién nacido no va a tener ningún problema. Doctora Rovira, muchísimas gracias por su tiempo, por su claridad, por su dulzura, por todo. Y este programa, si te interesó y lo querés volver a ver despacito, pausadamente, o se lo querés recomendar a alguien, www.sentirypensar.com.ar, o entras a la página de Alitus, que es con H, ¿no? alitus.com, y ahí encontrás muchas cosas interesantes, entre otras la ventana que te lleva al programa, y vas a poder ver todos los capítulos, ¿eh? Gracias, Doc. Ya volvemos nosotros.